Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 21. Tenuin Streak. Bumping into Lance. Este tipo de título era algo que Kairos había pensado cuidadosamente antes de elegirlo. Si iba a utilizar el streaming para atraer espectadores, el título del streaming definitivamente debía tener un atractivo explosivo. Si realmente perdiera, en el peor de los casos, simplemente regalaría ese sobre rojo de 2.056.250 yenes. Pero de nuevo, perder era imposible. No había forma de que perdiera en esta vida. Cuando Kairos terminó de configurar su equipo y comenzó su transmisión, también inició el emparejamiento para el modo dobles. En comparación con el modo individual, el modo dobles tenía más posibilidades operativas y de combinación, poniendo a prueba naturalmente las habilidades de mando y la comprensión de la batalla de los jugadores, lo que lo hacía más popular entre los jugadores. En ese momento, Kairos se enfrentó rápidamente a un oponente. El avatar del entrenador oponente era un niño que llevaba un sombrero de paja. Con el id del juego los tipos insecto gobiernan el mundo. Mientras se reproducía la animación de la batalla, su oponente envió dos Pokémon iniciales. Un Beedrill y un Beautifly. Kairos pensó que probablemente se trataba de un jugador nuevo, ya que su equipo estaba formado por Beedrill, Beautifly, Butterfree, Ariados, Dustox y Venomoth. Se notaba que le encantaban los Pokémon de tipo bicho. Pensando en esto, Kairos miró al Pidgeo de su propio equipo, totalmente configurado para la velocidad con Choice Band. Hermano, que te gusten es una cosa, pero sería mejor que hubieras considerado la cobertura de tipo. Los hechos demostraron que la suposición de Kairos era correcta. Los 6 tipo bicho del oponente no tenían un solo movimiento que pudiera golpear efectivamente a los tipo volador. Después de la masacre unilateral de Pidgeot, ganó fácilmente la batalla. En ese momento, la gente había comenzado a filtrarse gradualmente a su flujo. Unas 10 personas en total. La mayoría de ellos se sintieron atraídos naturalmente por el título del stream de Kairos. Otro nuevo streamer, ¿este contenido de desafío, va en serio? ¿De verdad regalarías 2.056.250 yenes si pierdes una partida? Esperando a que el streamer se declare en quiebra. ¿Por qué el streamer no tiene la cámara encendida? Kairos no tenía prisa en responder a estos comentarios. Sí, con una tasa de victorias del 100% y sin gastar nada, asciende a Master Ball, pierde una partida y regala directamente 2.056.250 yenes. Bienvenidos todos al arroyo. Continuó buscando a su siguiente oponente. Battle the Rope fue un juego de fama mundial con una popularidad impresionante y una base de jugadores bastante grande. Según las estadísticas de Dream Factory, la cifra de jugadores llegó incluso a los cientos de millones. En estas circunstancias, los que se quedaron en el nivel Pokéball eran novatos o personas con un conocimiento de batalla comparable al de un cáncer terminal que solo jugaban por diversión. Los oponentes a los que se enfrentó Kairos esta tarde fueron naturalmente todos de este tipo. Con su comprensión básica del combate, rápidamente logró una racha de 10 victorias. Su puntuación en el ranking también había aumentado considerablemente, alcanzando los 1950 puntos. Una sola victoria más lo llevaría al siguiente nivel, Gran Baile. Después de terminar su 10ª batalla, Kairos salió del juego y agregó algunas palabras al título de su transmisión. Racha de victorias actual. 10. A medida que el título cambió y las victorias continuaron, los espectadores en la transmisión aumentaron gradualmente, hasta llegar a alrededor de 70 a 80. Naturalmente, empezaron a aparecer algunos comentarios escépticos.
¿Puedes alcanzar la Master Ball sin gastar nada? Sí, claro, si alcanzas la Ultra Ball, te enviaré un cohete al instante. ¿Un récord perfecto? Oye, probablemente no conoces el sistema de emparejamiento del juego, ¿verdad? Hoy en día la gente dice cualquier cosa para conseguir opiniones, pero luego no cumplen su promesa cuando pierden. Kairos simplemente echó un vistazo a estos comentarios sin responder, y en su lugar abrió directamente una ventana de lotería. Este tipo de lotería de streaming estaba bajo la supervisión oficial de la Platir. En otras palabras, si fallara, distribuiría automáticamente un sobre rojo de 2.056.250 yenes en la transmisión. Tan pronto como apareció la ventana de la lotería, la atmósfera de todo el stream cambió instantáneamente. Jeje. El streamer vino aquí a hacer caridad. Aunque el streamer es una buena persona, realmente estoy esperando aquí a que pierdas. En realidad, no se podía culpar a la gente por reaccionar de esta manera. El sistema de emparejamiento de Battle the Road era bastante inteligente. Cuando ganaste consecutivamente en un nivel determinado, los puntos de clasificación obtenidos por cada victoria aumentarían continuamente. Pasar de Pokéball a Great Ball normalmente requería al menos 50 victorias netas para avanzar, pero Kairos solo había ganado 10 partidos y estaba a solo 50 puntos del ascenso. Pero, correspondientemente, una vez que las victorias consecutivas excedieran los 10 partidos, los oponentes con los que te enfrentarías también serían jugadores con rachas de victorias extremadamente altas. Y si pudieras seguir ganando en estas circunstancias, te saltarías varios niveles importantes y te enfrentarías a jugadores de primer nivel mucho más fuertes. Naturalmente, este diseño fue pensado para evitar que las personas hicieran smurfing malicioso en niveles bajos. Así pues, a los ojos de los espectadores, el desafío que Kairos había propuesto era esencialmente una misión imposible. En ese momento, con el tráfico que trajo la instalación de la ventanilla de lotería, otra oleada de personas inundó el arroyo. Recién llegado, ¿cómo está el nivel de habilidad de este streamer? Vi los últimos partidos y el nivel del streamer es bastante bueno. Aunque solo usa Pokémon comunes, sus operaciones y comandos son bastante sólidos. PFFT, solo está haciendo focas en el nivel Pokéball. En cuanto su racha de victorias aumente, mostrará su verdadera cara al instante. Mientras se desarrollaba el chat, Kairos volvió a presionar el botón de coincidencia. Este emparejamiento tardó considerablemente más de 10 segundos antes de mostrar coincidencia encontrada. El oponente esta vez fue un jugador con cabello rojo y gafas de sol, llamado los tipos dragón son los más fuertes. Al ver ese nombre, Kairos no pudo evitar enarcarse. ¿En qué se diferenciaba de aquel los bichos son los más fuertes de antes? Acabo de terminar con el chico atrapa insectos, ahora viene el chico domador de dragones. Pero pronto notó que algo no andaba bien. ¿Por qué el nombre de jugador fue tan brillante? La fuente no solo era dinámica, sino que además parpadeaba con una luz roja fría. En este momento, el chat en directo ha explotado por completo. Madre mía, es Red Name Bro. El coleccionista de ballenas ya está aquí. Jajaja streamer, estás perdido, te emparejaron con un pez gordo que paga para ganar. Ya es demasiado tarde para desconectarse, mejor empieza el sorteo del sobre rojo, streamer. Acabo de conseguir una racha de 10 victorias e igualé a Red Name Bro, momento de silencio. Al escanear el chat, Kairos comprendió de inmediato. No es de extrañar que el nombre fuera tan llamativo. Resultó que era una ballena. Desbloquear y coleccionar todos los Pokémon en este juego costaría al menos varios cientos de miles de yenes, ¿verdad? Pero... Él giró los hombros. ¿Y qué pasa si gastaste dinero? Estoy aquí para vencer a los jugadores que pagan para ganar. Mientras tanto, en la región de Johto, ciudad Goldenrod. En el estudio de cierta villa, un hombre pelirrojo con una capa negra estaba sentado frente a su computadora. Con un rostro hermoso y una aura propia de los fuertes. No era otro que el antiguo campeón de las regiones de Kanto y Johto, ahora miembro del alto mando tipo dragón, Lance. En ese momento, la boca de Lance se curvó ligeramente, claramente de buen humor. El juego que Red le había recomendado era realmente bastante interesante. Con solo gastar un poco de dinero, podría experimentar con algunos Pokémon que nunca había criado ni conocido antes. Jugar de vez en cuando en su tiempo libre le levantaba bastante el ánimo.
es solo que estos jugadores de bajo nivel eran demasiado débiles, lo que hacía que las batallas fueran algo aburridas. Como casi no tenía tiempo libre hoy, necesitaba ascender rápidamente en la clasificación. Quizás, incluso podría coincidir con viejos conocidos como Quintia más tarde. Mientras Lance reflexionaba, la interfaz que indicaba que el partido había sido exitoso apareció en la pantalla. Al mirar el avatar del entrenador oponente, que era tan oscuro que no podías ver tu mano frente a tu cara por la noche, Lance no pudo evitar leer inconscientemente el nombre de su oponente en voz alta. Persona, decente. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Chapter 22. It's about time. Para ser honesto, ese nombre de usuario realmente lo tomó por sorpresa. Él conocía a Rojo, el maestro de batalla, y conocía a Verde, el experto en cría, pero ¿quién diablos era esta persona decente? Mientras Lance todavía se rascaba la cabeza, la batalla del juego ya había comenzado. Estos partidos de alto nivel que se desarrollan después de rachas de victorias siguen las mismas reglas que el juego clasificado. Ninguno de los equipos puede ver la composición del equipo oponente de antemano. Después de una breve fase de selección, ambos lados enviaron sus Pokémon iniciales. El equipo de Lance contó con un Como y un Garchomp, mientras que su oponente sacó un Glimmora y un Pidgeot. A medida que ambos lados desplegaron sus Pokémon, el chat en la transmisión en vivo de Kairos comenzó a iluminarse. Movimiento clásico de ballena. Apertura con 2 pseudo legendarios de primer nivel. Mientras tanto, nuestro Streamer tiene uno azul y uno morado. ¿Cómo se supone que ganará esto? Solo mirando la calidad del equipo, Kairos estaba completamente superado, pero no parecía inmutarse en absoluto. Después de 10 batallas, ya había aprendido a manejar el sistema de comandos del juego y podía emitir sus órdenes sin problemas a través del chat de voz. Pidgeot, usa viento afín. Glimmora, carga rayo meteoro. Siguiendo su orden, Glimmora en el campo inmediatamente se plegó sobre sí mismo mientras una luz brillante comenzó a reunirse alrededor de su cuerpo. La orden de cargar surte efecto en el instante en que la da el entrenador. Esto simula la obvia animación de activación que tienen los movimientos de carga en las batallas reales, al mismo tiempo que le da al entrenador oponente la oportunidad de reaccionar y responder. Después de todo, los movimientos que requieren tiempo de carga suelen ser increíblemente poderosos. Lance se quedó mirando la pantalla, claramente sumido en sus pensamientos. Conocía de Glimmora bastante bien. Si no se equivocaba, su oponente estaba cargando rayo meteoro. Ese movimiento fue muy potente. Aunque su Garchomp de tipo tierra pudo resistirlo, a Como le costaría mucho aguantarlo. Es más, una vez que el oponente lograra realizar ese movimiento con éxito, su ataque especial también aumentaría, haciendo que Glimmora fuera una pesadilla con la que lidiar más tarde. La mejor estrategia era concentrar el fuego sobre él durante la fase de carga. Aunque no pudiera matarlo de un solo golpe, al menos necesitaba interrumpir la carga. Garchomp, entra corriendo y golpéalo con berrinche pisotón. Como, golpea a Glimmora con explosión explosiva para romper su foco. Con ese pensamiento, Lance inmediatamente dio sus órdenes. Después de que ambos entrenadores ingresaron sus comandos y el sistema realizó una cuenta regresiva de varios segundos, los 4 Pokémon del juego entraron en acción. Pidgeot extendió sus alas y gritó, batiéndolas para crear feroces corrientes de aire que se arremolinaban alrededor de su cuerpo, formando fuertes vientos que soplaban hacia Garchomp y Como. Este era el movimiento viento afín. Una vez activado, aumenta significativamente la velocidad de los Pokémon aliados. En batallas reales, esto se traduce en una mayor velocidad de movimiento mientras se utilizan poderosos vientos en contra para ralentizar a los oponentes. En batallas dobles de 2 contra 2, este fue sin duda un movimiento de apoyo de equipo de alto valor, y comenzar con él fue definitivamente la decisión correcta. Sin embargo, después de ver la acción de Pidgeot, Lance inmediatamente se formó una opinión sobre este jugador llamado persona decente. Probablemente era solo un novato que tuvo suerte con una racha de victorias y no entendía realmente la estrategia de batalla. Normalmente, con movimientos de carga como rayo meteoro, harías que tus otros Pokémon ganen tiempo y creen oportunidades para la carga, o encontrarías una apertura durante un combate intenso para aumentar su poder. Hacer que Glimmora cargara desde el principio sin que Pidgeot le diera cobertura, y en su lugar colocara a Tailuinda a un lado, fue algo demasiado amateur.
En las batallas dobles de Pokémon, lo más importante es que tus dos Pokémon se cubran mutuamente y trabajen juntos. Jugar solo de esta manera solo conduce a un resultado: la derrota. En ese momento, cuando Pidgeot activó con éxito Viento Adelante, Garchomp ya estaba cargando hacia adelante con pasos pesados, dirigiéndose directamente hacia Glimora. Como también levantó la cabeza y rugió, anillos de ondas de sonido visibles ya golpearon a Glimora primero. A pesar de que la resistencia del tipo roca a los movimientos de tipo normal significó que la barra de HP de Glimora solo cayó en menos de un cuarto, ese movimiento interrumpió con éxito la luz que se acumulaba alrededor de su cuerpo. Al instante siguiente, Garchomp atacó. Levantó ambas garras y pisoteó con fuerza, haciendo que la barra de HP de Glimora cayera directamente a cero. Aunque Stomping Tantrum tenía un poder base bajo, este era el movimiento de tipo tierra característico de Garchomp, y causaba un daño cuádruple super efectivo a Glimora de tipo roca/veneno. Después de una ronda, el equipo de Kairos ya tenía un miembro menos. El chat en vivo estalló en discusión. Hay que reconocerle el mérito a las ballenas. Todo es cuestión de sudor y esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? ¡Qué mal mando del Streamer! ¿Verdad? Cargar justo delante de esos dos sin la ayuda de Pidgeot es tirar la partida a la basura. Sí, ni yo podría jugar tan mal. Uno cargando mientras el otro prepara viento de cola. ¿En qué estaba pensando? Está claro que después de esa primera ronda, todo el mundo había descartado las posibilidades de Kairos. Después de todo, Glimora era el único Pokémon de calidad púrpura en todo su equipo, y ahora se había ido sin lograr nada. ¿Contra qué se suponía que debía luchar ahora? Sin embargo, lo que no sabían era... Kairos se sentó frente a la pantalla de su computadora, observando la luz púrpura que caía silenciosamente del cuerpo de Glimora y cubría rápidamente el lado del campo de lance, y de hecho esbozó una leve sonrisa. Perfecto. El mayor infligente del equipo ya estaba listo. Tailuin también estaba arriba. Ya era hora. Mientras tanto, Lance naturalmente también notó los cambios en el campo de batalla. Su lado del campo ahora estaba envuelto en una luz púrpura, y tanto como Garchomp brillaban con el mismo tono, temblando ligeramente. Sobre sus cabezas apareció el texto morado envenenado. Pero esto no le sorprendió realmente. La habilidad de Glimora era escombros tóxicos. Una vez alcanzado por un ataque físico, liberaba inmediatamente toxinas, cubriendo el campo del oponente con veneno. Cualquier Pokémon que se encuentre luchando en ese momento o que entre más tarde entrará en un estado envenenado y perderá HP continuamente. Pero en realidad no había mucho de qué preocuparse. La habilidad de Glimora solo se había activado una vez, así que este nivel de toxina solo consumiría menos de una décima parte de los PS de su Pokémon por turno. De ahora en adelante, con su ventaja numérica, todo lo que necesitaba hacer era terminar esto rápidamente y mantener la presión ofensiva para derrotar fácilmente a su oponente. Mientras Lance pensaba, persona decente, el jugador que perdió un Pokémon primero obtuvo el derecho a hacer una sustitución. Tanto Pidgeot como Glimora fueron llamados de regreso. Al momento siguiente, los dos Pokémon que aparecieron ante Lance lo dejaron congelado en shock. Espera, ¿quiénes se supone que son ustedes dos? Chapter 23. Lance. Can someone please do something about this guy? Honestamente, no se puede culpar a Lance por su reacción, porque los dos Pokémon que acababan de aparecer ante él eran realmente bastante raros de ver. Un Ambipom y un Dedenne. Lance no pudo evitar sentirse desconcertado. Si recordaba correctamente, Ambipom solo era un Pokémon de calidad azul, y Dedenne incluso solo era de calidad blanca. En un juego de batalla como este, donde las estadísticas de los Pokémon son tan importantes, ¿por qué alguien usaría este tipo de Pokémon en partidas clasificatorias? Realmente debe ser algún jugador novato con suerte. Mientras tanto, el chat en vivo de Kairos estaba teniendo un día de campo. Oh Dios mío, Ambipom, tal vez podría entenderlo, pero Dedenne también. ¿El Streamer piensa que esto es como un torneo infantil? Niño, necesitas evolucionar al menos una etapa más antes de venir aquí, jajajaja Streamer, ¿por qué no te rindes y en lugar de eso haces un sorteo de premios? En la mente de todos, Dedenne básicamente no era diferente de una mascota. Nadie había oído hablar de ningún miembro del Elite Four campeón que entrenara una de estas cosas. La razón era simple. Dedenne era demasiado débil.
Era tímido por naturaleza, con pocos movimientos disponibles, y ni siquiera tenía margen para mejorar evolutivamente. En términos generales, a los entrenadores que tenían a Dedenne simplemente les gustaba su linda apariencia y los querían como compañeros de viaje. Definitivamente no esperaban que fueran de mucha utilidad en la batalla. Entonces, ver a Kairos enviar a Dedenne naturalmente llenó la transmisión con una atmósfera alegre. Pero Kairos ignoró todos los comentarios del chat y dio su orden con decisión. Dedenne, Ambipom, use lanzamiento directamente sobre los oponentes frente a ustedes. Al mismo tiempo, del otro lado, Lance también tomó la palabra. Garchomp, usa terremoto. Como salta y golpéalos con explosión explosiva. Terremoto, como un movimiento de tipo tierra extremadamente poderoso, podría causar un daño masivo al golpear a cualquier Pokémon que se encuentre en el suelo, incluidos los aliados. Pero si Como hubiera saltado antes, podría haber evitado los daños del terremoto. Esta fue una combinación táctica bastante simple pero práctica. Después de dar sus órdenes, Lance en realidad se sentía un poco decepcionado. Este tipo de batalla aplastante contra un entrenador novato era honestamente bastante aburrida para un campeón como él. Debería darse prisa y subir la escalera para enfrentarse a oponentes más fuertes en rangos superiores. Mientras pensaba, el juego terminó de calcular y comenzó la acción. Sin embargo, al momento siguiente ocurrió algo completamente inesperado. Antes de que ninguno de los dragones pudiera hacer ningún movimiento, dos objetos volaron desde muy lejos y ¡wam! Los golpearon de lleno en la cabeza con precisión milimétrica. Las barras de HP de ambos dragones disminuyeron en una cantidad apenas perceptible. Interrogación de cierre. Lance miró más de cerca y vio que lo que había volado era una corona dorada desgastada y un colmillo afilado de forma extraña. ¿Una roca real y un colmillo navaja? Entonces estos eran objetos que llevaban los Pokémon del oponente. Mientras pensaba, miró hacia arriba y descubrió que Garchomp y Como estaban allí congelados. Aparecieron dos notificaciones. Garchomp se estremeció. Como se estremeció. ¿Qué demonios? Después de un breve momento de confusión, inmediatamente lo entendió. Correcto, debe ser el movimiento Flynn. Este movimiento permite a los Pokémon lanzar los objetos que llevan para atacar, produciendo diferente poder y efectos dependiendo de lo que lleven. Si arrojaras algo como una bola de hierro con gran masa, causaría un daño significativo. ¿Y los actuales King's Rock y Razor Fan causarían escalofríos? Este movimiento sonaba bastante decente, pero en un combate real, nadie dejaría que su Pokémon utilizara esta técnica. Porque este movimiento era de un solo uso. Después de usarlo, consumía directamente el objeto retenido. Después de todo, una vez que tiraste algo, no podías exactamente recogerlo y tirarlo otra vez, ¿verdad? El oponente no era un idiota, ¿por qué te miraría mientras ibas a recuperarlo? Y, sin embargo, este movimiento único desperdiciaría directamente el valioso y único espacio para objetos de un Pokémon. En la mayoría de las situaciones, esta fue una elección en la que los inconvenientes superaron los beneficios. En este momento, con Garchomp y Como en estado de shock, naturalmente no podían actuar con normalidad, por lo que el juego pasó directamente a la siguiente ronda de comando. Lance no estaba preocupado. Este movimiento consistía básicamente en quedarse estancado por un turno sin ningún efecto real, y como mucho usaba su miserable daño más veneno para reducir un poco el HP de su equipo. En la próxima ronda, le gustaría ver cómo manejará las cosas su oponente. Con ese pensamiento, Lance dio exactamente las mismas órdenes que en la ronda anterior. Sin embargo, al momento siguiente, la roca del rey y el colmillo navaja que yacían en el suelo volaron repentinamente por los aires por sí solos, cambiaron posiciones de izquierda a derecha y volaron de regreso hacia Ambipom y Dedenne. Se activó la habilidad recoger de Dedenne. Se activó la habilidad recoger de Ambipom. Lanza. Espera, ¿en serio los recogiste? Espera, esto no significa. Justo cuando la expresión de Lance cambió y se dio cuenta de que las cosas podrían no ser tan simples. La siguiente ronda ya había comenzado, y bajo el impulso de Tailwind, los dos objetos volaron una vez más a una velocidad increíble, golpeando a Garchomp y Como. La roca del rey golpeó directamente la cara de Garchomp, mientras que el colmillo afilado se clavó directamente en la fosa nasal de Como. Sus cuerpos se pusieron rígidos inmediatamente. Flinch se activó nuevamente.
Lo que ocurrió después fue bastante dramático. Con la habilidad recoger activándose constantemente, los dos objetos seguían regresando, solo para ser arrojados una y otra vez por Dedenne y Ambipom usando lanzamiento. Pasaron rondas tras ronda, y Garchomp y Como eran completamente incapaces de moverse, solo podían observar impotentes como su HP disminuía lentamente poco a poco. Dos poderosos pseudo-legendarios tipo dragón, reducidos a simplemente quedarse allí parados y recibir una lluvia de basura. Además, con las toxinas que Glimora había depositado anteriormente, su HP disminuiría un poco más en cada turno debido al daño del veneno. Y así, cuando comenzó la novena ronda, Garchomp y Como finalmente no pudieron aguantar más y colapsaron, perdiendo su capacidad de luchar. Los Hydreigon y Godra que Lance envió a continuación recibieron un golpe en el momento en que entraron al campo. Lance quedó completamente estupefacto. Amigo, ¿así es como se supone que debes usar la habilidad de recoger? En ese momento, sentado frente a la pantalla de su computadora con su expresión comenzando a torcerse, finalmente entendió por qué su oponente había elegido ese nombre de usuario. ¿Persona decente? Este tipo definitivamente no tiene nada de decencia. ¿Puede alguien hacer algo con este tipo? Chapter 24. An Unexpected Bonus. Mientras tanto, en el livestream de Kairos. Se estiró y explicó a sus espectadores. Muy bien, entonces esa estrategia se ejecutó con éxito. El concepto principal es bastante simple. Primero, usar deliberadamente la carga del rayo meteoro de Glimora como amenaza para atraer la atención del oponente y hacer que centre su fuego en Glimora de inmediato. Esto activa su habilidad Escombros Tóxicos, envenenando a todos los Pokémon actuales y futuros en el campo del oponente. Al mismo tiempo, esto crea una distracción para cubrir la preparación de Pidgeot para Viento Afín antes de cambiar y luego traer dos Pokémon con la habilidad Recoger. La habilidad Recoger les permite recuperar e intercambiar objetos consumidos entre ellos, creando un bucle infinito. En cuanto a por qué elegí a Dedenne y Ambipom, sus estadísticas de velocidad están entre las mejores de todos los Pokémon que pueden aprender lanzamiento. Combinado con el impulso de viento de cola, permite que lanzamiento golpee primero y provoque un estremecimiento, interrumpiendo las acciones del oponente. Por supuesto, también se podría decir que Dedenne es muy lindo y quería que se divirtiera un poco. Que te golpee un Pokémon tan adorable probablemente no te enfade demasiado, como explicó Kairos, en la pantalla, Hydreigon y Godra ya tenían menos de la mitad de su salud y no podían moverse. Su oponente, incapaz de soportar la humillación, decidió rendirse. Apareció la pantalla de victoria junto con animaciones de ascenso de rango. Kairos se frotó la nariz con cierto arrepentimiento. Ah, ¿ya se fueron? Aún no había terminado de tirar cosas. En ese momento, el chat en el stream de Kairos explotó por completo. ¡Santo cielo! ¿Se puede usar así la habilidad de recoger? ¿Acaso el streamer es una especie de poeta? ¿Cómo se te ocurre una estrategia tan descabellada? Daño bajo, insulto máximo, un equipo rojo entero fue aplastado así. Que alguien me pellizque el muslo y me diga que estoy soñando. Mi dirección es 26 Third Street, Saffron City, Kanto. Hoy finalmente aprendí que la gente realmente se ríe cuando se queda sin palabras claramente. El pensamiento táctico adelantado a su tiempo de Kairos sería asombroso no solo en este juego Battle the Road, sino incluso en batallas de entrenadores reales. ¿Quién hubiera imaginado que podrías ser tan creativo con un movimiento de Flynn? Después de que Kairos ganó, salió de la pestaña para actualizar el título de su transmisión para mostrar 11 victorias y agregó una nota sobre haber alcanzado el rango Greagual. En ese mismo momento, una serie de notificaciones aparecieron de repente ante sus ojos. Ding. Felicidades, presentador. Tus acciones causaron sorpresa, conmoción y otras emociones en los espectadores, y ganaste 20 puntos de emoción. ¿20 puntos? Kairos miró la notificación sin mucho interés. La transmisión aún no tenía muchos espectadores, por lo que, naturalmente, los puntos de emoción correspondientes tampoco fueron muchos. Sin embargo, no estaba preocupado. Una vez que construyera la reputación de la transmisión y atrajera más espectadores, las ganancias de cada transmisión naturalmente crecerían cada vez más. Pero justo cuando estaba pensando, apareció otra notificación dorada. Ding. Felicidades, anfitrión. Tus acciones causaron una intensa sorpresa, impotencia y frustración en el personaje especial Maestro Dragón Lance.
convertido a 370 puntos de emoción. Al ver esta notificación, Kairos se detuvo por un momento antes de darse cuenta de inmediato de lo que había sucedido. Ah. Entonces, ese jugador llamado los dragones lo gobiernan todo era en realidad Lance. No es de extrañar que estuviera tan forrado. Y no es de extrañar que eligiera ese nombre de usuario. Al mismo tiempo, se dio cuenta de algo más. Entonces, en su primer partido usando esta estrategia, él simplemente superó al ex campeón de Kanto. Espera, no se puede decir que eso sea jugar mejor. A esto se le debería llamar utilizar tácticas razonables y brillantes para lograr la victoria en una batalla intensa y emocionante. Sí, eso es todo. Con ese pensamiento, Kairos miró su número de espectadores. Genial, los números de Stream ya estaban aumentando, llegando a más de 700 personas. A menos de 300 del requisito de misión de 1000. Sin dudarlo, volvió a pulsar el botón de emparejamiento. Ahora, demos la bienvenida a la próxima víctima. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Lance estaba desplomado en su silla de computadora, con aspecto aturdido. Un campeón como él vino a jugar un juego de batalla y perdió en el rango de gran bola. Y fue una barrida total de 6-0. Pensándolo bien, Grimora podría haber sido sacrificada deliberadamente. Fue como si un jugador veterano de Mo con todo el equipo de final de juego fuera pateado hasta la muerte por un perro callejero en la aldea inicial. Pero un campeón seguía siendo un campeón. Ante la derrota, ajustó rápidamente su mentalidad y comenzó a analizar la estrategia de su oponente. Esta estrategia fue realmente brillante. La interacción entre la habilidad recoger y el movimiento lanzar creó un control de masas casi permanente. Pero pensándolo más detenidamente, el verdadero núcleo de la estrategia del oponente no eran en realidad estos elementos, sino el movimiento Tailwind. Después de todo, solo si Flynn golpea primero se puede usar el estado de estremecimiento para interrumpir las acciones del oponente. Y viento afín, como una mejora de equipo increíblemente poderosa, requería un tiempo de preparación considerable. Los entrenadores experimentados que detectaban a un posible usuario de viento afín se ponían en guardia de inmediato, listos para evitar que el movimiento se activara. Pero en aquel entonces, algo más lo había distraído. Esa Grimora cargando. No es de extrañar que el oponente hiciera que Grimora comenzara a cargar de inmediato. El objetivo era obligarlo a concentrarse en Grimora, ignorando así la presencia de Pidgeot. Mirando hacia atrás ahora, él había sido completamente engañado, cayendo directamente en la trampa y perdiendo por eso. Al darse cuenta de eso, Lance de repente frunció el ceño. ¡Qué sentido de batalla tan fuerte, qué combinaciones tácticas tan brillantes! ¿Quién era este oponente llamado persona decente? ¿Por qué nunca había oído hablar de ellos antes? Pero de todas formas, una cosa era segura. El oponente era definitivamente un entrenador extremadamente fuerte en el mundo real. Incluso podrían ser un campeón de alguna región, como él. Con ese pensamiento, Lance hizo una captura de pantalla del registro de batalla junto con la identificación de persona decente y lo publicó en un chat grupal llamado Campeones y Familia Elite Four. Dragón Supremo. ¿Podrían echar un vistazo y ver si reconocen a esta persona? Su táctica fue brillante. Me gustaría intercambiar ideas con ellos. Al momento siguiente, el tranquilo chat grupal de repente cobró vida. Gaapo. ¿Ah, sí? No es así. ¿De verdad puedes perder en el gran baile con esa alineación? ¡Qué vergüenza! Dragón Supremo. Cállate, vieja bruja, tú también perderás. Gaapo. Mira, se está enojando otra vez. Flying Snowfox. PFFT. Lorelei. ¿Qué pasó hoy para que las cosas estuvieran tan animadas? Chapter 25. Elite Group Chat, Quest Rewards. 2-in-1. Claramente, este fue un chat grupal especial que reunió a miembros del Elite Four y campeones de varias regiones. Básicamente, se podría decir que todos los entrenadores más fuertes del mundo estaban reunidos aquí. Como las personas de su nivel tenían agendas ocupadas todos los días, este grupo generalmente estaba bastante tranquilo. Pero una vez que ocurría algo interesante, todos los que habían estado al acecho aparecían de repente. Justo ahora mismo. A medida que más y más personas comenzaron a hablar y a preguntarle a Lance sobre los detalles, él simplemente descargó la batalla del juego como un archivo de vídeo y lo envió al grupo.
Dragón Supremo. Me encontré con alguien que usó una estrategia muy interesante. Deberían echarle un vistazo. Una vez publicado el vídeo, el grupo volvió a quedarse en silencio. Claramente todos estaban mirando con seriedad. Pasaron unos minutos antes de que la gente comenzara a publicar sus reacciones. Flying Snow Fox. Usar la habilidad de recogida de 2 Pokémon para crear bucles infinitos de control de masas. Aunque sería difícil de lograr en la vida real, el concepto es realmente interesante. Deepsea. Solo pensar en Lance recibiendo una lluvia de basura durante todo un partido me hace perder el control. Gaapo. Jajajajaja, todos aquí eran entrenadores de este nivel, por lo que naturalmente podían ver el pensamiento y el diseño táctico del oponente de un vistazo. Tuvieron que admitir que, aunque era solo un juego, tenía una brillantez genuina. Dragón Supremo. ¿Ya se rieron? ¿Podrían darme información sobre esta persona decente? Tengo muchas ganas de conocerla. Gaapo. Será mejor que realmente quieras conocerlos, no desafiarlos a una partida fuera de línea. Lorelei. Creo que deberías preguntarles a los jugadores de alto rango de nuestro grupo, quizás conozcan a esta persona. Darkness Rising. Los de mayor rango en nuestro grupo deberían ser Red y Quintia, pero Red probablemente esté entrenando en algún lugar y no pueda ser contactado ahora mismo. ¿Por qué no le preguntas a Quintia? Blanco puro. @strawberry hice creanga apo. @helado de fresa como alguien sugirió. Todos comenzaron a etiquetar a Quintia, pero pasaron 2 minutos sin respuesta de ella. Alguien con un avatar de Charizard apareció de repente y publicó un mensaje largo. No me llames Afrotipo Fuego. No te molestes en etiquetarla. Últimamente no puedo contactarla. Al principio pensé que estaba en una misión, pero al iniciar sesión en la plataforma de juegos, me di cuenta de que parece adicta a algún juego, y siempre aparece como conectada. ¿El juego se llama algo así como Pokémon Esmeralda? No entiendo qué tiene de atractivo como para que se salte Battle the Road, que le encanta, durante varios días. Gaapo. Gracias por la información, Afrotipo Fuego. No me llames Afrotipo Fuego. Estoy volando en Dragonite Air para desafiarte a un duelo, estaré allí en unos minutos, será mejor que no corras. Dragón Supremo. Cuenten conmigo. Después de enviar ese mensaje, Lance salió del chat grupal. Esperaba utilizar la red del grupo para encontrar información sobre la identidad de esta persona decente para poder conocerla. Parece que tendrá que esperar hasta poder contactar a Quintia o Red para preguntar. Mientras pensaba, de repente recordó algo más. Bien. Antes en el grupo, Flint, miembro del Elite 4 de tipo Fuego de Sinnoh, mencionó que Quintia había estado obsesionada con otro juego recientemente. Pero según su impresión de Quintia, a ella no le gustaban mucho los videojuegos. La única razón por la que jugó Battle the Road fue porque la ayudó a mejorar su comprensión de las batallas y su conocimiento de los Pokémon, no porque realmente disfrutara los juegos. Entonces, ¿qué tipo de magia tenía ese juego para hacer que incluso Quintia quedara atrapada e ignorara los mensajes? Lance se volvió cada vez más curioso. De todos modos estaba de vacaciones, así que ¿por qué no intentarlo? ¿Cómo se llamaba ese juego otra vez? Algo así como, Pokémon Esmeralda. Abrió la barra de búsqueda y comenzó a escribir basándose en su memoria. 1 hora más tarde. En la transmisión en vivo de Kairos. Cuando su oponente decidió rendirse, completó con éxito su 15ª victoria consecutiva. Su rango de juego también había alcanzado Ultra Ball. Pero lo que lo decepcionó fue que los oponentes con los que se había enfrentado en los juegos recientes no tenían el mismo estatus y antecedentes que Lance en el primer partido. Eran solo jugadores de alto rango. Así que no le habían proporcionado ningún punto de emoción extra. Aún así, a estas alturas ya había logrado su objetivo de streaming. Kairos miró el recuento de espectadores en la esquina superior derecha de la transmisión. Había llegado a 1200 personas, superando el requisito de emisión del sistema. Entonces Kairos se aclaró la garganta. Bien, chicos, concluimos el reto de hoy. Mañana a la misma hora, a las 14, seguiré con la transmisión. Con esto, cerró directamente el stream, dejando a más de 1000 espectadores completamente desconcertados. ¿Ya terminó la transmisión? Amigo, solo transmitiste menos de 2 horas, ¿verdad? Justo cuando te estás volviendo popular, ¿no vas a ganar dinero? ¿Se escapó porque tenía miedo de perder y tener que hacer un sorteo de sobres rojos?
Lo que no sabían era que Kairos solo transmitía para cosechar más puntos de emoción, comprar módulos y desarrollar aún más su juego. Ahora que la misión estaba completa y había conseguido los puntos, naturalmente, necesitaba regresar y continuar haciendo su juego. En ese momento, en su apartamento alquilado, se levantó de su escritorio y se estiró, mirando la notificación que tenía delante. Has obtenido puntos convertidos de conmoción, alegría, frustración, enojo y otras emociones de los espectadores de la transmisión y de los oponentes emparejados, lo que suma un total de 100 puntos. Casi 3 horas de streaming por solo 100 puntos. La relación coste-beneficio definitivamente no fue alta. Afortunadamente, la principal recompensa de esta transmisión vino de otra parte. Felicidades, anfitrión. Has completado la misión secundaria actividad a tiempo parcial C. Se han distribuido las recompensas de la misión. Obtuviste 200 puntos de emoción y obtuviste el módulo básico módulo de descifrado de texto. ¿Módulo de descifrado de texto? Al mirar la notificación, Kairos sintió que este módulo le parecía familiar, así que intentó recordarlo. Ah, cierto. Este era el que podía convertir textos antiguos reales en inscripciones en ruinas dentro del juego, agregando autenticidad histórica a los juegos. También podía entender y utilizar el lenguaje de cualquier civilización humana. Obviamente, este módulo solo podría mejorar el desarrollo del juego, pero considerando su precio original de más de 200 puntos, como recompensa aleatoria, no fue una pérdida. Justo cuando Kairos estaba pensando, de repente apareció una nueva notificación. Ding. Gracias a la excelente finalización de la misión del anfitrión, recibiste una recompensa extra. Has obtenido la tarjeta de mejora del módulo básico. Ve consumible. Después de usar esta tarjeta, puedes mejorar cualquier módulo básico que poseas. Al mirar la notificación, Kairos levantó una ceja ligeramente. ¿Una misión realmente trajo una bonificación inesperada? Se concentró en esa tarjeta y se quedó pensando. Esta tarjeta podría mejorar cualquier módulo básico de desarrollo de juegos y, para maximizar su rentabilidad, lo primero que pensó fue en actualizar ese módulo de mejora de la eficiencia de producción. Este módulo podría aumentar su velocidad al crear todo tipo de juegos en el futuro y, por experiencia personal, la mejora en la eficiencia después de comprarlo fue bastante notable. En aquel entonces, para comprar este módulo, había gastado un total de 450 puntos de emoción, mucho más caro que otros módulos básicos. A partir de esto, pudo juzgar que cuando este módulo alcanzara el nivel intermedio, su precio de compra y sus efectos superarían ampliamente a los de otros módulos intermedios. Probablemente sería una diferencia medida en miles. Con ese pensamiento, Kairos no dudó en consumir la tarjeta y eligió directamente mejorar el módulo de mejora de la eficiencia de producción. Al momento siguiente, apareció la notificación del sistema. Felicitaciones. Actualización del módulo exitosa. Un icono de controlador de color dorado brillante se actualizó ante sus ojos. Módulo de mejora de la eficiencia de la producción, intermedio descripción. Tu eficiencia al crear cualquier tipo de juego mejorará significativamente y los puntos de emoción obtenidos de todos los juegos aumentarán en un 30%. Al mirar la notificación, los ojos de Kairos se iluminaron. Efectivamente, había tomado la decisión correcta. No solo se mejoraría aún más la eficiencia del desarrollo del juego, sino que también habría una mejora en la adquisición de puntos extra. Y el 30% no era un porcentaje insignificante. Cerró el panel de notificaciones con satisfacción, y al mismo tiempo, una nueva misión se actualizó ante sus ojos. Ding. Misión principal obtenida. Campeón novato, requisitos de la misión. Haz que tu juego creado gane con éxito el campeonato festival de nuevos juegos. Recompensas de la misión. 2000 puntos de emoción, módulo de producción avanzado aleatorio X1, cofre de objetos del sistema especial, X1 descripción de la misión. Se rumorea que un nuevo juego llegó al Festival de Nuevos Juegos. Su contenido es explosivo y todos los que lo han jugado están encantados. Después de escanear la información de esta misión, Kairos asintió levemente. 2000 puntos de emoción más un módulo de producción avanzado aleatorio y un cofre con elementos del sistema. Estas recompensas fueron bastante generosas. Y convertirse en campeón del New Game Festival ya era su objetivo de todos modos, así que básicamente este era el sistema que le daba recompensas gratuitas. Él respiró profundamente.
Todavía faltaba un mes para que terminara el New Game Festival. Durante este mes, no solo necesitaba completar la región de Sinnoh, los mapas de la región de Hoenn y el contenido del primer y segundo juego para el modo insano, pero también necesitaba crear contenido en modo estándar. A diferencia del modo insano, que se centraba en la dificultad y el desafío, el modo estándar priorizaba la historia y la experiencia de juego. Basado en el original, Kairos tenía muchas ideas nuevas que implementar. Este fue también el motivo por el que empezó con Insane Mode. Porque solo desbloqueando suficientes módulos podría crear el verdadero modo estándar Esmeralda que imaginó. Así que ahora, Kairos abrió su panel de estado. Incluyendo las recompensas que acababa de recibir de la misión, más sus ahorros anteriores, su saldo de puntos de emoción había llegado a poco más de 1300. Esta cifra parecía alta, pero en realidad no era suficiente para comprar ni siquiera un módulo intermedio más barato. Como el módulo CG avanzado que cuesta 1400 puntos. Con ese pensamiento, Kairos meneó ligeramente la cabeza. Es mejor crear juegos honestamente y ahorrar puntos de emoción. Se sentó nuevamente frente a su computadora, a punto de comenzar a trabajar, cuando de repente apareció una serie de notificaciones. Dim, el personaje especial Lance experimentó emociones de sorpresa, confusión y cariño hacia tu juego. Has obtenido 100 puntos de emoción. Al mirar esta notificación, Kairos hizo una pausa. Lance acababa de ser atormentado por él e inmediatamente fue a jugar con Esmeralda. Lo pensó pero no pudo encontrar ninguna conexión entre esas dos cosas. Estaba seguro de que Lance no sabía que Emerald en realidad había sido creada por él, ya que el sistema protegía estrictamente su identidad. Entonces, ¿esto fue pura coincidencia? En fin, no importaba. Solo podía darle las gracias al jefe Lance por entregarle puntos de emoción. ¡Qué jefe tan generoso! Después de agradecerle en silencio a Lance, Kairos decidió directamente gastar todos sus puntos para desbloquear el módulo CG avanzado. A partir de ahora, podrá utilizar directamente este módulo para crear CG Blu-ray HD especiales. Combinado con el módulo de traducción de texto antiguo que acababa de obtener, de repente, Kairos tuvo una idea audaz. Originalmente, esta noche, había planeado centrarse por completo en la creación de contenido de Petalburg City y Mauville City. Pero ahora parecía que algunas cosas podían arreglarse antes de lo previsto. Con ese pensamiento, creó directamente una nueva carpeta en su escritorio. Ruinas del desierto. Regidok. Ruta 111. Mientras tanto, en Ciudad Jubileo, la región de Sinnoh. En la sede de Dream Factory, en una sala de conferencias. Un grupo de hombres y mujeres jóvenes bien vestidos estaban sentados en la habitación, hablando entre ellos y expresando su insatisfacción. El jefe B es realmente repugnante. Devuelve la llamada incluso a gente que está de vacaciones. Es una locura. Nos pagan una miseria durante un mes y aún así esperan que trabajemos hasta matarnos. Si tuviera mejores opciones, lo habría dejado hace mucho. ¡Ay! La industria de los videojuegos está en un estado lamentable. Incluso Dream Factory está así. ¿A dónde más podemos ir? Otras empresas pagan tan poco que todo se va en alquiler y gastos de manutención. En ese momento, un hombre un poco mayor habló. Muy bien, hablemos de algo real. ¿Qué piensan todos sobre ese juego? Ante estas palabras, todo el mundo se mostró inmediatamente interesado. ¿Te refieres a la Esmeralda que nos envió? Sinceramente, creo que está muy bien hecha. Muy creativa y de alta calidad. Definitivamente. Gráficos pulidos, contenido rico y el concepto de batalla por turnos es bueno. Lástima que el jefe le esté echando el ojo. Sí, apuesto a que nos llamó hoy para copiar su material otra vez, gastar dinero, actualizar más rápido que el original y exprimirlos poco a poco hasta matarlos. Ese bastardo de Nova, no es la primera vez que hace esta porquería. Ay, siento lástima por el estudio de ese juego. Justo cuando estaban logrando algo, están a punto de ser aplastados. Chapter 26. Meticulously Crafted Caves, Trash Collecting Champion Yono. Mientras todos en la sala de conferencias estaban discutiendo, una figura empujó la puerta y entró. Esta persona no era otra que Nova, el jefe de Dream Factory. En cuanto entró, todos guardaron silencio unánimemente. No había elección. Cualquiera podía hablar mal de él a sus espaldas, pero nadie se atrevía a decirle una palabra a la cara.
Al fin y al cabo, él era su supervisor directo y nadie bromeaba con su sustento. Nova se sentó al frente de la mesa redonda y recorrió con su mirada severa a todos. ¿Habéis visto lo que os envié? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tan pronto como terminó de hablar, un hombre un poco gordo, temblando, levantó la mano y habló. Jefe, aunque su técnica de pixelar no es mucho mejor que la nuestra, es bastante impresionante. Nuestro equipo artístico probablemente no pueda alcanzarlos ni superarlos a corto plazo. ¿Qué tal si en lugar de usar píxeles como estos, nos pasamos al 3D o al 2D? Al fin y al cabo, los juegos de píxeles no son nuestra especialidad. Nova frunció el ceño cuando escuchó esto. Si vamos a aplastarlos por completo, tenemos que hacer exactamente lo mismo, y hacerlo mejor que ellos. Él miró a todo el mundo. Invertiré 1.600 millones de yenes en este proyecto para su desarrollo. Sus departamentos pueden repartirlo entre ustedes. Les doy una semana para que hagan algo mejor que el suyo. ¿Pueden hacerlo? Todos los presentes se emocionaron al oír esto. 1.600 millones de yenes en financiación. Aunque este dinero se gastaría en el juego, el jefe nunca había sido tan generoso. Después de todo, Nova normalmente era tan tacaño que ni siquiera pagaba las horas extras correspondientes. Y ahora todos tenían tanto dinero para desarrollar un juego de píxeles. Esto fue básicamente como usar un camión para matar un mosquito. En cualquier caso, eran talentos de primer nivel en la industria del desarrollo de videojuegos. Con suficiente financiación, lograrlo no sería un problema. Como mucho, el plazo era un poco ajustado. En cuanto a si este tipo de plagio, incluso robar la atención, corrompería su conciencia, solo podían decir que, sabiendo que era un trabajo sucio, realmente no tenían otra opción. Cuando estás bajo el techo de alguien, tienes que inclinar la cabeza. Además, cualquiera que no aceptara este tipo de cosas ya había sido despedido en su primer día en Dream Factory. En ese momento, otra persona en la mesa redonda levantó la mano. Un joven con gafas redondas que parecía joven pero ya tenía una calva. Claramente se trataba de un programador. Parecía preocupado mientras decía. Jefe, su código de juego no es tan avanzado, pero la IA que han integrado. El hombre levantó su teléfono con la otra mano, reproduciendo el vídeo de Nioh teniendo interacciones de voz con NPC y sus propios Pokémon en Esmeralda. Nova lo miró y resopló fríamente. Ren, ¿y te haces llamar nuestro programador principal? ¿De verdad no lo crees? ¿Programar te ha vuelto estúpido? Obviamente, se trata de una IA falsa. Respuestas fijas que se activan mediante comandos. Aparte de nosotros, ¿qué compañía de videojuegos del mercado domina la tecnología de IA? ¿Cuál es el estado actual de esta tecnología? ¿Acaso no lo saben? El programador llamado Ren parecía querer decir más, pero Nova lo interrumpió directamente. ¿El departamento de I+D de IA no tiene nuevos avances? Simplemente integren nuestra nueva IA. Agregue algunas respuestas basadas en comandos y definitivamente será mejor que su IA falsa. Como Nova había hablado, Ren solo pudo asentir obedientemente. Está bien, jefe. Nova encendió un cigarro y se levantó. Bien, ponte a trabajar. En una semana quiero ver tus resultados. Antes del lanzamiento de nuestro mundo Pokémon, el progreso de tu juego debe ser más del doble que el de Esmeralda. Recuerden, esto es muy importante para la empresa. Quien no pueda cumplir, se perderá. La noche estaba cayendo. Kairos dejó escapar un largo suspiro y hizo clic en el botón de carga, completando esta actualización. Después de actualizar el módulo de eficiencia de producción, descubrió que la velocidad de desarrollo de su juego era mucho más rápida de lo que había imaginado originalmente. Solo esa noche, había creado con éxito los mapas de Dewford Town, Granite Cave y Slateport City. En realidad, si hubiera trabajado a velocidad normal, habría tenido tiempo suficiente para completar tanto la batalla rival como la batalla con Paul. Pero esta vez, Kairos dedicó gran parte de su tiempo a una sola cosa: la cueva del titán de roca Regirock. Según su memoria, la gente de este mundo no parecía entender la existencia de Pokémon legendarios. Muchas personas ni siquiera sabían que existían la mayoría de las leyendas. En estas circunstancias, tenía mucha curiosidad. ¿Cuántos puntos de emoción aportaría su contenido cuidadosamente elaborado? Hablando de eso, Kairos abrió el backend de ventas para verificar los números de ventas del juego y se sorprendió al descubrir que las ventas habían alcanzado más de 18.000 copias.
Claramente, tal como lo había predicho, la reputación de Emerald se estaba extendiendo gradualmente por Internet. Si no fuera por el elevado precio de 5.927 yenes del juego, esta cifra de ventas probablemente sería 10 veces mayor. Suspiro, se preguntó cuándo podría fijar el precio de sus juegos de forma activa. Si este fuera un juego gratuito, no se atrevía a imaginar cuántas copias podría vender. Pero los precios altos también tenían sus beneficios. Kairos miró el saldo de su cuenta bancaria de más de 82 millones de yenes y no pudo evitar sonreír levemente. La vida estaba mejorando. Con tanto dinero, definitivamente no seguiría viviendo en ese alquiler de mala muerte. Podría mudarse a un lugar con mejor paisaje. Entonces, ¿a dónde debería ir? ¿Qué tal visitar la región de Oen? Había oído que el paisaje allí era bastante bonito. Justo cuando Kairos estaba pensando, de repente se dio cuenta de algo. Espera, ¿dónde estaba Lituik? No lo había visto desde esta tarde. Él pensó en ello. Lituik parecía haber salido a jugar y lo había saludado antes de irse, pero estaba absorto en su trabajo en ese momento y no le había prestado mucha atención. En realidad, era bastante normal que Lituik quisiera salir a jugar. Según su descripción, ya había estado atrapado en un espacio oscuro y aterrador. Ahora que por fin había salido al mundo exterior, era natural que sintiera curiosidad por todo lo que lo rodeaba. Esperaría a que Lituik regresara y hablaría sobre mudarse mañana. Kairos se estiró. Tendría que recordarle a Lituik cuando regresara. Estaba bien salir a jugar, pero no dejar que nadie lo viera. De lo contrario, un Pokémon de tipo fantasma sin entrenador que apareciera en la ciudad podría asustar a mucha gente hasta la muerte. En la transmisión en vivo de Yono. Mareep usa choque trueno. Junto con la orden extremadamente emocionada de Yono, un rayo de electricidad pasó rápidamente y la figura de Archen cayó del aire, su barra de HP se vació, perdiendo por completo su capacidad de luchar. La figura de Roxanne apareció. Tu perseverancia es admirable como la roca misma. Ni 100 fracasos pudieron detenerte. Sigue adelante, creo que puedes llegar mucho más lejos. Cuando la insignia Knuckle apareció en la pantalla, Yono no pudo evitar soltar un grito de celebración. Sí. Por fin lo superé. El chat en su stream comenzó a desplazarse. ¡Qué conmovedor! ¿Cuántos reinicios fueron? ¿Debieron ser 100, por lo menos? ¿No viste lo que dijo Roxanne? Ya lo ha hecho más de 100 veces. Incluso movió al PNJ. Jajajaja, sospecho que Roxanne no pudo evitar ser amable con ella. Felicitaciones Streamer, felicitaciones Streamer. Después de más de 100 batallas, Yono finalmente encontró un cronograma perfecto y apenas logró obtener la victoria en la batalla del gimnasio. Lo primero que hizo después de terminar la batalla fue activar la interacción de voz para elogiar a los 3 Pokémon de su equipo. Sí, 3 Pokémon, no 2. Después de descubrir que 2 Pokémon simplemente no podían vencer a Roxanne, Yono tuvo que hacer otro viaje por el bosque Petalburg y tuvo la suerte de encontrarse con un Pikachu, al que atrapó con éxito. Mareep, hermoso acabado. Pikachu, tu parálisis fue decisiva. De lo contrario no habría sabido cómo lidiar con ese Archen. Joltik, choca esos 5. Su rostro estaba radiante con una sonrisa brillante, ella claramente estaba genuinamente feliz en ese momento. Después de reclamar la victoria en la batalla del gimnasio, Yono no continuó avanzando con el progreso del juego como lo había hecho Quintia, sino que se detuvo en Rusboro City. Ella explicó sus pensamientos a sus espectadores. Para ganar esta vez, el efecto curativo de las vallas fue clave, pero las encontré mientras deambulaba por ahí. Entonces, me pregunto, ¿podría este juego haber colocado algunos objetos que los jugadores puedan recoger u obtener en otros lugares también? De todos modos, los próximos rivales serán duros, así que más vale prepararse adecuadamente antes de continuar. Con eso, comenzó a buscar sistemáticamente, comenzando con la primera habitación en la parte inferior izquierda de Rusboro City. Al parecer, gracias al método de prueba y error de Yono, había descubierto una mecánica de juego importante. Es decir, en cualquier lugar del camino podrían encontrarse objetos útiles y valiosos. Los NPC en las salas también pueden tener recompensas inesperadas si simplemente chateas con ellos. En apenas unas pocas docenas de minutos, Yono había conquistado casi toda la ciudad de Rusboro, con resultados bastante impresionantes. Stardust y Pearl que podrían venderse por dinero.
Garra rápida es un objeto que le da a los Pokémon la posibilidad de ignorar las diferencias de velocidad al atacar. Una piedra evolutiva preciosa que podría hacer evolucionar a los tipos planta, piedra hoja. Incluso un Mo que podría enseñar a los Pokémon el movimiento especial corte. Además de esto, había un montón de pequeños artículos diversos como pociones y bayas. Yono organizó su bolso rápidamente y fue a la tienda, vendiendo todo lo que no podía usar, incluyendo la piedra hoja. La deuda de 15.000 yenes en la esquina superior izquierda se convirtió al instante en 10.000 yenes positivos. Al ver esta escena, Yono no pudo evitar sonreír. Lo sabía. El juego es tan difícil que el desarrollador al menos les dejaría a los jugadores alguna forma de sobrevivir. El chat avanzaba rápidamente. Renacido. Soy el rey supremo de la basura impresionante. El famoso streamer líder de gimnasio de tipo eléctrico se gana la vida recolectando basura. ¿Qué cruel verdad se esconde tras esto? La serpentina es como una bandida, entrando en las casas y revolviéndolo todo. ¿No hay una agente Genji para arrestarla? Al ver estos comentarios, Yono no pudo evitar sonrojarse levemente y toser suavemente, defendiéndose. En los juegos, no se trata de recolectar basura. A esto se le llama uso racional de recursos. Luego vinieron palabras incomprensibles como los entrenadores deben ser frugales y entrenar Pokémon también cuesta dinero, haciendo que todos los espectadores estallaran en risas, llenando la transmisión por dentro y por fuera con una atmósfera alegre. Después de saquear la ciudad de Rusboro, Yono estaba a punto de irse cuando de repente notó una pequeña casa abandonada en un rincón de la ciudad que parecía haber pasado por alto antes. Sus ojos se iluminaron inmediatamente. Su intuición le dijo que podría haber cosas buenas dentro. Después de todo, los objetos más preciados que había encontrado antes eran a menudo los más difíciles de localizar. Los objetos de valor fueron extraídos de todos los rincones y recovecos. Ella inmediatamente controló con entusiasmo su personaje para entrar a esa casa, pero la escena que la recibió fue un tanto decepcionante. Dentro de la habitación ni siquiera había muebles. Solo una mesa vacía y un hombre de mediana edad sentado detrás de ella. Claramente, este no parecía un lugar en el que pudiera haber objetos ocultos. Justo cuando Yono estaba a punto de irse decepcionado, un signo de exclamación apareció sobre la cabeza del hombre de mediana edad, y rápidamente caminó hacia adelante. Hola, señorita. ¿Por casualidad la has visto? El hombre entregó una fotografía que mostraba a una joven rubia sosteniendo un showmish con una sonrisa brillante. Ella es mi hija Alice. Vino a esta región de viaje hace un mes, pero desapareció repentinamente. La estoy buscando por todas partes. La voz del hombre estaba llena de ansiedad y urgencia, su rostro demacrado y cubierto de barba mostraba expectativa, como si realmente quisiera obtener alguna información de Yono. Ante esta situación, Yono se esforzó por recordar pero solo pudo presionar el botón de interacción y responder suavemente. Lo siento, yo tampoco he visto a tu hija, pero viajaré por esta región próximamente. No te preocupes. Si la encuentro, sin duda la traeré a verte. Al oír esto, el hombre se desplomó en su silla y la luz en sus ojos se atenuó instantáneamente. Está bien, señorita, perdón por molestarla, murmuró suavemente, con infinito dolor. Ay, ¿qué hago? Ya no tengo dinero para ir a la siguiente ciudad. Alice, mi Alice, ¿dónde estás? Papá te extraña mucho. Al oír esto, Yono se quedó en silencio durante varios segundos. De repente, introdujo un comando. En la pantalla, su personaje caminó hacia adelante y colocó una bolsa de dinero sobre la mesa. Luego salió de la habitación. En ese momento, el equilibrio de su personaje en la esquina superior derecha de la pantalla se había puesto completamente a cero. De todas formas, probablemente perdería este dinero. Mejor se lo dejo a alguien que lo necesite. Ese tío debe extrañar mucho a su hija. El chat del streaming inmediatamente comenzó a desplazarse frenéticamente. Mierda. Estoy llorando. El streamer es muy amable. Te apoyo. Por eso me gusta Yono. Sus valores son realmente buenos. También puede haber estafadores en los juegos. ¿Qué pasa si están tratando de estafar tu dinero? Sí, claramente no sabe lo cruel que es la sociedad. Justo cuando en el chat se debatía si Yono había actuado bien o mal, la puerta de la destartalada casa que estaba detrás de Yono se abrió de repente. El hombre de mediana edad salió corriendo con lágrimas en los ojos. Gracias, señorita, muchas gracias.
Con tanto dinero, puedo ir a buscarla otra vez. Esta es la joya heredada de nuestra familia. Por favor, acéptala. Dicho esto, puso una pequeña caja en las manos de Yono y se apresuró a irse. ¿Eh? Yono hizo una pausa y miró la caja. Dentro había lo que parecía una bola de cristal. Una pequeña piedra redonda de color púrpura pálido mezclado con espirales rojas y amarillas. ¿Qué fue esto? Mientras Yono se preguntaba, de repente apareció una brillante notificación dorada en la pantalla. Objeto. Mega Anfarosita, especial descripción. Una piedra misteriosa que podría liberar un poder increíble. Chapter 27. Stunning Quality Cutscene CG, Quintias Figting Type Journey. Al mirar esas dos líneas de notificación, Yono claramente todavía estaba bastante aturdido. Honestamente, ella estaba completamente confundida en este momento. ¿Megapiedra Amaros? ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué quería decir con puede desatar efectos especiales en la batalla? Obviamente, ella nunca había oído hablar de algo así antes. Pero según la descripción del juego, esto tenía que ser algún tipo de objeto exclusivo de Amaros, ¿verdad? O tal vez era algún tipo de consumible que pudiera proporcionar beneficios instantáneos durante la batalla. Como fuera. Como era algo que Amaros podía usar, lo guardaría por ahora. Una vez que su Flaafy evolucionara en Amaros y se lo probara, sabría exactamente para qué servía, ¿verdad? Con ese pensamiento, Yono meneó ligeramente la cabeza. Su razón para ayudar a este PNJ no fue la recompensa. Aunque no le diera nada, lo habría hecho voluntariamente. Después de todo, ¿quién podría no ayudar a un padre que busca desesperadamente a su hija desaparecida? Mientras tanto, en Ciudad Viridian. Kairos, exhausto por crear el contenido del juego de hoy, se desplomó en su cama. Lituik aún no había regresado. Parecía que afuera se lo estaba pasando genial. Como aún no era medianoche y no podía conciliar el sueño, pensó en tomar su teléfono, abrir la transmisión de Yono y ver qué tan lejos había progresado este líder de gimnasio en el juego. Pero tan pronto como hizo clic, fue testigo del momento en que ella obtuvo la mega piedra Amaros. Esto dejó a Kairos un tanto sorprendido. Como la gente de este mundo no había desarrollado mucho la investigación Pokémon, naturalmente no tenían idea de que existía la mega evolución. Así que Kairos había hecho algunos preparativos y contingencias en el juego. No solo dispuso posteriormente varias piedras de mega evolución en alijos ocultos en diferentes regiones, sino que, al crear el contenido de Ciudad Rusboro, colocó una pequeña casa en la esquina inferior izquierda y añadió un PNJ que buscaba a su hija. Siempre que los jugadores estuvieran dispuestos a pagar para ayudarlo, y la cantidad excediera los 10.000 yenes, podrían obtener una mega piedra para cualquier Pokémon con capacidad mega en su grupo. Si no había ningún Pokémon capaz de mega evolución en el grupo, obtendrían una piedra al azar. A primera vista, 10.000 yenes por una piedra de mega evolución parecía una ganga absoluta, pero en realidad conseguir esta recompensa era todo un desafío. Porque puso a prueba la compasión y la bondad del jugador. Ganar tanto dinero al principio del juego no fue nada fácil. Incluso alguien como Yono, que revolucionó Rusboro City, solo ganó unos 10.000 yenes. Ten en cuenta que, para los jugadores, todo esto fue un ingreso único. Sin este dinero, ingresar a la siguiente área sin poder comprar elementos curativos, curas de estado y varias herramientas haría que el camino por delante fuera increíblemente difícil y casi imposible. Muy pocas personas estarían dispuestas a regalar tanto dinero en esta situación para ayudar a un NPC del juego. Pero claramente yo no había hecho exactamente eso. Y su bondad le valió la recompensa que merecía. Podríamos llamarlo buen karma, ¿verdad? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Kairos. Tenía que admitir que estaba deseando ver la reacción de Yono cuando mega evolucionara con éxito a Amaros. Pero para completar la mega evolución, obviamente no bastaba con tener la piedra de la evolución. También necesitaría otro elemento crucial llamado piedra clave. Solo combinando ambos podría la mega piedra liberar su misterioso poder de vínculo, permitiendo a los Pokémon lograr la mega evolución. ¿Cuándo debería él hacer arreglos para que ella consiga ese artículo? Kairos se quedó pensando. Mientras tanto, en la plataforma Siguk, la transmisión de Quintia se puso en vivo nuevamente. Ella estaba sentada frente a la pantalla, con expresión seria.
Se suponía que hoy sería un día de descanso, pero esta tarde, ocurrieron algunos disturbios anómalos de alto peligro en las zonas misteriosas de la región de Sinnoh, y no tuvo más remedio que ayudar. Después de resolver esa situación, la mayor parte del día ya había transcurrido. Mañana podría haber otra misión, así que esta noche tenía que aprovechar al máximo su tiempo y llevar su progreso al juego lo más lejos posible. Cynthia respiró profundamente y exhaló lentamente. Si bien no había dudas de que, con su comprensión de batalla a nivel de campeón, debería estar entre los mejores jugadores en cuanto a progreso. Pero a medida que los vídeos de Emerald y diversas noticias se difundían en línea, cada vez más jugadores compraban el juego. Entre estos jugadores, sin duda había quienes se sentaban frente a la pantalla del ordenador las 24 horas del día, los 7 días de la semana, prácticamente deseando sumergirse de lleno en el juego. En comparación con ellos, ella tenía muy poco tiempo disponible para jugar. Si los recientes incidentes no requirieran absolutamente su intervención, casi consideraría solicitar unos días de licencia de la liga. Olvídalo, mejor aprovecha cada minuto y segundo. Con ese pensamiento, su juego se lanzó con éxito y una avalancha de espectadores inundó su transmisión. Cynthia, última hora. El streamer de Iono de al lado se pasó una eternidad recolectando objetos en Rusboro City y ganó más de 20.000 yenes de una sola vez. ¡Qué jugada tan audaz! De hecho, decirle al campeón que vaya de bucear en la basura. ¿Qué tiene de malo hurgar en contenedores? Hoy en Battle the Road, incluso hubo un streamer misterioso que usó estrategias para tirar basura, con un récord de 15-0 con un equipo que no gastó nada. ¿Entiendes el valor de hurgar en contenedores? Cynthia miró el chat, algo desconcertada. ¿Battle the Road? ¿Transmisor sin gastar nada? ¿Estrategias para tirar basura? Da igual. Desde que salió Esmeralda, Battle the Road no había sido tan importante. Ya ni siquiera tenía ganas de iniciar sesión. Sin embargo, ella recogió alguna información útil de estos comentarios. Es decir, cada zona de la ciudad tendría algunos objetos ocultos para recolectar, o NPC que darían recompensas después de hablar con ellos. Ella tenía prisa por recuperar el progreso y ya había subido al bote del viejo Hachi, por lo que regresar a Ciudad Rusboro estaba definitivamente fuera de cuestión. Simplemente tendría que estar atenta a cualquier objeto que hubiera a su alrededor durante futuros viajes. Sin embargo, buscarlos activamente no era una opción. Mientras pensaba en esto, Cynthia de repente notó que su pantalla se había vuelto negra. En su lugar había una escena de vídeo. Esta vez no se trataba de pixelar, sino de alta definición, alta velocidad de cuadros y una calidad de vídeo impecable. Como una película. Bajo un cielo despejado, un vasto e infinito océano brillaba con olas coronadas de blanco. Un pequeño bote navegaba tranquilamente sobre las olas. En el cielo, innumerables gaviotas azules y blancas danzaban alegremente, subiendo ocasionalmente a la superficie para atrapar pescado fresco. Tentacol se dejó llevar por la corriente. Algunos Golden saltaron del agua, creando salpicaduras. La música suave y relajante combinada con las imágenes de ensueño incluso hicieron que Cynthia se sintiera momentáneamente fascinada. Prácticamente podía sentir la brisa del mar soplando contra su rostro. Tras varios segundos, la escena se desvaneció. El barco del juego atracó en un muelle y ella recuperó el sentido poco a poco. Eso fue, una escena de juego. Esa calidad, esos efectos. Por un momento se sintió realmente como si estuviera en el océano. Mientras Cynthia permanecía sentada allí asombrada, su chat en directo explotó naturalmente. Madre mía. ¿Qué clase de calidad es esta? Solo era una escena de transición. Ver eso me hizo sentir como si realmente estuviera en un barco. Hoy por fin entiendo lo que significa cuando dicen el presupuesto está que arde. Esa escena probablemente costó al menos 1.000.000 de yenes, ¿verdad? Si puedes hacer que las transiciones con gráficos generados por computadora se vean tan bien, ¿para qué molestarse en hacer juegos? Haz películas. Con esas imágenes, la vería incluso si presentaras la trama más ridícula. Ante la lluvia de comentarios, Cynthia volvió poco a poco a la realidad. Creía que ya había comprendido y se había preparado mentalmente para el nivel de calidad de este juego. Pero cada vez que este juego mostraba algo nuevo, lograba sorprenderla. Al darse cuenta de eso, ella meneó la cabeza ligeramente.
Según la historia del juego, Quintia había ayudado a un anciano llamado Hachi en un túnel sobre Rusboro City, rescatando a su Ingul de los miembros del equipo Aqua, ganándose su oferta de transporte en ferry gratuito a Dewford Town. Y ahora, después de desembarcar del barco de Hachi, el paisaje de Dewford Town apareció a la vista. Esta era una pequeña ciudad insular en medio del océano, rodeada de agua por todos lados. El sonido de la brisa del mar, la música electrónica rítmica, combinado con algunos edificios pintorescos y tradicionales de la isla, simplemente estar allí mirando estas vistas parecía en sí mismo placentero. Los edificios de la ciudad y el paisaje circundante fueron una vez más bellamente elaborados, pero después de esa escena con calidad cinematográfica, estas imágenes parecían casi ordinarias en comparación. Quintia no perdió el tiempo y abrió directamente el mapa, localizando el gimnasio de la ciudad, el segundo gimnasio al que necesitaba desafiar según la historia. Gimnasio de Ufir. Las batallas a lo largo del camino habían nivelado todos sus Pokémon a 19, y Lotad había evolucionado exitosamente al hombre, acercándola un paso más a su forma final, Ludicolo. Ella simplemente no sabía dónde encontraría la piedra de agua necesaria para evolucionar al hombre nuevamente. Hablando de eso, considerando el nivel de dificultad del gimnasio anterior, Quintia no esperaba ganar en su primer intento, por lo que este desafío de gimnasio se trataba más de evaluar la situación del líder del gimnasio. Como mínimo, necesitaba comprender la información de su primer Pokémon para formular tácticas apropiadas para los desafíos futuros. Pero cuando Quintia llegó a la entrada del gimnasio, encontró a un joven con equipo de combate parado en la puerta, bloqueando directamente su camino. Estás aquí para desafiar al gimnasio, ¿verdad? Nuestro líder fue a entrenar a la cueva de granito, así que regresa luego, por favor. Claro, podrías ir directamente a la cueva de granito a buscarlo, pero está llena de Pokémon peligrosos y es completamente oscura por dentro. Si no tienes las habilidades, te sugiero que esperes. Después de hablar, el hombre regresó a su posición frente a la puerta y no dijo nada más. Cueva de granito. Quintia murmuró, mirando el mapa para descubrir que efectivamente había una gran sombra negra en esa isla. Esta cueva era incluso más grande que la propia ciudad de Dewford. Entonces, según la historia, necesitaría explorar esta cueva y encontrar al líder del gimnasio de Dewford antes de poder tener su batalla de gimnasio. Recordando lo que el hombre había dicho sobre las condiciones de la cueva, Quintia lo pensó y decidió primero mirar alrededor de la ciudad para ver si podía encontrar algún objeto útil. Y así, después de revisar varias habitaciones de la ciudad, encontró varios objetos útiles, incluido un objeto llamado banda de enfoque. Efecto. Cuando el Pokémon que lo sostiene recibe daño fatal, existe una pequeña posibilidad de que sobreviva con 1 HP. Al ver este objeto, la expresión de Quintia fue honestamente un poco compleja. El efecto de esta cosa me resultó familiar. ¿No era esto básicamente un mecanismo de supervivencia? Pero teniendo en cuenta la potencial dificultad de las próximas batallas, una parada clave en un momento crítico podría definitivamente cambiar el rumbo. Así que este objeto aún debería ser bastante útil. Ella lo equipó en el arma con el daño más fuerte de su equipo. Stuful. Los otros artículos eran hiperpociones rosas que podían restaurar 200 HP a un Pokémon con un solo uso, cuerdas de escape para salir rápidamente de cuevas y varios fragmentos de colores y trozos estrella. Quintia no sabía qué hacían los dos últimos, pero cuando visitó la tienda, descubrió que vendían a precios decentes, así que vendió la mitad de ellos. Con ese dinero, compró algunas curas para estados de salud y artículos curativos en la tienda, luego ingresó a la cueva de granito al norte de Dewford Town. La cueva de granito parecía bastante espaciosa por dentro, y desde el segundo piso en adelante, Quintia fue recibida por una oscuridad total. Su personaje solo podía explorar el terreno y el entorno circundante dentro de un pequeño círculo de luz visible, tratando de encontrar el camino correcto. Durante este proceso, cada pocos pasos se desencadenarían encuentros con Pokémon salvajes. Zubat, o quizás Andrew y Geodude. Basándose en sus años de experiencia en misiones de campo, estos eran de hecho Pokémon comunes que aparecerían en entornos de cuevas. Este detalle convenció aún más a Quintia de que el creador del juego debía ser alguien con un profundo conocimiento de todos los hábitos de los Pokémon. Mientras pensaba en esto, después de vagar por el segundo piso por un tiempo, de repente se encontró con alguien con un uniforme rojo. En el momento en que vio claramente a esa persona, Quintia frunció el ceño.
Ese distintivo símbolo R rojo, lo reconocería incluso si se hubiera quemado hasta convertirse en cenizas. Este era el logo del Team Rocket. ¿El creador de este juego realmente se atrevió a convertir al Team Rocket en NPC? ¿No tenía miedo de que el verdadero equipo Rocket viniera de buscar problemas? Pero luego lo reconsideró. Cierto, ni siquiera ella pudo rastrear la identidad de este creador del juego, el equipo Rocket probablemente tampoco pudo hacer nada al respecto. Pero de todas formas, este comportamiento demostró que el creador de este juego tenía mucha confianza. De lo contrario, ¿cómo se atrevería a utilizar la imagen de la organización criminal más grande del mundo en su propio juego? Mientras Cynthia reflexionaba sobre esto, el miembro del equipo Rocket que estaba delante de ella ya había iniciado un desafío. ¿De dónde salió este niño? Este no es lugar para ti. La luz de una Pokéball destelló y un Zubat apareció ante los ojos de Cynthia. Un icono de rayo apareció en la pantalla y la batalla estalló instantáneamente. Chapter 28. Cave Exploration and the Mysterious Stone. Lo que ocurrió después realmente superó las expectativas de Cynthia. Este miembro del equipo Rocket no era débil en absoluto, era mucho más fuerte que los dos miembros del equipo Aqua con los que se había topado antes. Especialmente ese Zubat con el que lideraba, que conocía el movimiento de tipo volador ataque ala, capaz de causar un daño súper efectivo a todos los Pokémon del equipo de Cynthia. Afortunadamente, Zubat no tenía el increíble poder de ataque físico de Archen, o Cynthia podría haber sido derrotada por este gruñidor del equipo Rocket. Después de ganar la difícil batalla, todos los Pokémon del equipo de Cynthia sufrieron daños. Stuful fue el más afectado. Como su luchador principal, había perdido más de la mitad de sus HP. Tenga en cuenta que esto fue en una cueva salvaje donde los Pokémon no podían recuperarse inmediatamente en un centro Pokémon como podían hacerlo en las ciudades después de las batallas. Fue entonces cuando los artículos mostraron su importancia. Cynthia abrió su bolso, sacó los artículos curativos que había comprado en la tienda antes y rápidamente restauró la salud completa de todos sus Pokémon. Al mismo tiempo, se dio cuenta de algo. Para su equipo actual, los Pokémon de tipo volador eran una debilidad flagrante. Ya fuera Stuful de tipo lucha, Lombre de tipo planta o Treecko, todos temían los ataques de tipo volador. Su equipo actualmente no tenía movimientos que pudieran contrarrestar a los Pokémon de tipo volador. Y coincidentemente, esta cueva estaba repleta de Pokémon de tipo roca, perfectos contra ataques para los de tipo volador. Debería capturar un Pokémon de tipo roca aquí para completar su equipo y cubrir esta debilidad. Mientras reflexionaba sobre esto, algo más le vino a la mente. Así es, tipo roca. Si recordaba correctamente, después de derrotar a Roxanne en la batalla del gimnasio, había recibido una tumba de roca TM como recompensa. Ese era un movimiento de tipo roca. Además, podía restringir el movimiento de los oponentes y reducir su velocidad. Contra Pokémon de tipo volador, sin duda fue un contraataque sólido. Intentó abrir su bolso y hacer clic en el TM Rock Tomb, descubriendo que tanto Treecko como Stuful podían aprender este movimiento. Después de una breve consideración, colocó el cursor sobre Stuful. Stuful se especializaba en ataque físico, mientras que Treecko era más fuerte con ataque especial. Para aprender un movimiento físico como tumba roca, el primero era definitivamente más adecuado. Pero, ¿cómo utilizaste exactamente esta MT? Mientras Cynthia se preguntaba sobre esto, presionó el botón de confirmación, solo para ver aparecer un mensaje emergente. Ding. Tu Pokémon Stuful ya sabe 4 movimientos. ¿Debería olvidar uno para reemplazarlo con tumba roca? ¡Qué conveniente! Cynthia no pudo evitar hacer una pausa. El chat del Streaming también estalló en conmoción. Rayos. ¿Lo aprende al instante? Es como una transferencia directa de conocimiento. Hombre, si tuviéramos máquinas como esta en la vida real, ¿no sería fantástico? Sí, claro, esto es un juego. ¿Cómo podría existir algo así en la realidad? La fuerte reacción de todos fue natural. En realidad, si los Pokémon querían aprender nuevos movimientos más allá de subir de nivel y aprenderlos naturalmente, el otro método era a través de los manuales de movimientos. Estos manuales, ya sean en papel o digitales, fueron escritos por entrenadores avanzados y contienen registros detallados del aprendizaje y conocimientos de uso para movimientos específicos.
Otros entrenadores podrían comprar estos manuales para entrenar a sus Pokémon. Otra cosa completamente distinta era si realmente podían aprender los movimientos. Después de todo, esta forma de enseñanza tenía importantes limitaciones. La situación de cada Pokémon era diferente, por lo que el aprendizaje real difería naturalmente de lo escrito en los manuales. Pero si hubiera discos como en el juego que pudieras colocar sobre la cabeza de un Pokémon para que aprendiera instantáneamente nuevos movimientos, mucha gente se reiría en sus sueños. Mientras tanto, después de una breve consideración, Quintia reemplazó Brutal Swim de Stuful. Si bien Brutal Swim era solo un movimiento de tipo oscuro con poder 60 que no era muy fuerte y no era Star, aún podía ayudar a Stuful a cubrir ciertos enfrentamientos. Pero entre los movimientos que Stuful ya conocía, había otro movimiento de tipo oscuro llamado Payback. Aunque su poder base de 50 tampoco parecía alto, este movimiento tenía un efecto adicional. Si se usaba después del oponente, su poder se duplicaba a 100. La velocidad de Stuful no era particularmente alta, lo que significa que en la batalla real, a menudo terminaba moviéndose en segundo lugar. En esas situaciones, el efecto de Payback se activaría naturalmente con mayor facilidad, lo que lo hace claramente superior a Brutal Swing. Con la elección de Quintia, Brutal Swing en la lista de movimientos de Stuful fue reemplazado exitosamente por Rock Tomb. Tumba de roca. Física/roca potencia. 60 descripción. Controla numerosas rocas que caen desde arriba para atacar. Tiene un 100% de probabilidad de reducir la velocidad del Pokémon objetivo un nivel al impactarlo. Con este movimiento, los Pokémon de tipo volador naturalmente ya no eran tan amenazantes. Pero Quintia sabía que esta era solo una pequeña medida para aliviar el problema. Atrapar un Pokémon que pudiera contrarrestar a los tipos volador para llenar el punto ciego de su equipo era algo que todavía necesitaba hacer más tarde. Después de aprender el movimiento, Quintia continuó avanzando más profundamente en la cueva. En el camino, se encontró con varios miembros más del equipo Rocket que bloqueaban su paso. Por alguna razón, cada miembro del equipo Rocket parecía tener un Zubat como equipamiento estándar. Afortunadamente, la tumba de roca de Stuful podría eliminar fácilmente de un solo golpe a estos Zubat con un daño súper efectivo doble. Y así, sin consumir muchos suministros, Quintia llegó con éxito al tercer piso de la cueva. El chat comenzó a discutir cosas. Este nuevo movimiento es bastante útil, ¿no? Definitivamente, ya no tengo tanto miedo de los tipos voladores. A nadie le interesa saber por qué hay tanta gente del equipo Rocket en esta cueva. ¿Qué hacen aquí? ¿Será este su escondite? No parece que sea así, seguramente estén haciendo algo malo en la cueva. ¿Robar minerales? ¿Atrapar Pokémon raros? ¿Investigaciones secretas? Rayos. Todo eso parece posible. Esos malvados idiotas del equipo Rocket, lo que Chad no sabía era que Quintia estaba pensando lo mismo. Ella simplemente no sabía cuál era el plan del equipo Rocket para venir a una cueva como esta. Definitivamente nada bueno. Mientras reflexionaba sobre esto, algo que apareció de repente en la pantalla llamó su atención. Espera, ¿qué fue? Ante sus ojos, en lo alto de una plataforma rocosa, se encontraba una roca dorada. La luz que se filtraba a través de las grietas de la cueva iluminaba la piedra, reflejando su aspecto antiguo y desgastado. Y en la superficie de la piedra había patrones y formas extremadamente extraños. Parecía que una mandíbula enorme. Chapter 29. Brawly appears Call of the Ancient. Después de un breve momento de silencio atónito, Quintia de repente se puso firme. Ella controló su personaje para acercarse rápidamente a la piedra. Un texto dorado comenzó a aparecer en la pantalla. Objeto especial. Fósil Pokémon. Descripción. Un fósil de un Pokémon antiguo desconocido. Parece que aún conserva el aliento de la vida. Tal como lo sospechaba, este era realmente un fósil de un antiguo Pokémon. Y no solo eso. A juzgar por la apariencia del fósil, era una especie completamente nueva que nunca había visto antes. Quintia no pudo evitar sentirse asombrada de nuevo. Desde el antiguo Lilith hasta ese Archen que parecía un antiguo Pokémon fósil. ¿Por qué este creador de juegos tenía tanto conocimiento sobre los antiguos Pokémon fósiles? Incluso había colocado deliberadamente un fósil aquí para que los jugadores lo encontraran, combinado con el mensaje del sistema que acababa de aparecer. ¿Podría haber algún método en el juego para revivir estos fósiles?
Al pensar en esto, Cynthia se sintió un poco arrepentida. Cuando terminó de luchar contra Roxanne, no había preguntado de dónde venía su antiguo Pokémon. La batalla había sido tan intensa, y cuando finalmente ganó, incluso alguien tan experimentado como ella se había dejado llevar por la alegría, olvidándose por completo de que podía tener conversaciones normales con los NPC. Ella meneó la cabeza levemente e hizo clic para guardar el fósil en su bolso. El chat comenzó a actualizarse. ¿Qué fósil de Pokémon antiguo es este? Mira qué boca tan grande. No lo sé, pero mi instinto me dice que con una boca tan grande, le debe encantar comer. Un gran comedor significa fuerte, ¿verdad? Snorlax come mucho, Tiranitar come mucho, ¿cuál es el débil? ¿Y qué? Un fósil es solo un fósil. No es que pueda revivir, ¿verdad? Es cierto, pero venderlo debería generar una cantidad de dinero decente, ¿verdad? El chat no sabía que Pokémon fósiles antiguos revividos ya habían aparecido en la batalla de gimnasio anterior. Así que no pensaron que este fósil pudiera revivir. Como mucho, tenía algún valor para coleccionistas. Pero Cynthia pensaba diferente. Sus instintos le decían que tal vez más tarde realmente habría una oportunidad de revivir este fósil. Si bien en realidad la posibilidad era mínima, después de todo se trataba de un juego. ¿Qué no se podía hacer? Hablando de eso, se preguntó cómo estaría el profesor Oak ahora. Durante sus breves descansos de los juegos, ella ya le había enviado información sobre las habilidades de Lotad y Stuful. Mientras reflexionaba sobre esto, una figura emergió rápidamente de la oscuridad cercana. ¿Qué haces en un lugar como este, jovencito? El orador era un hombre con cabello azul, gafas naranjas y un chándal negro. Su voz era áspera pero alegre, irradiando una disposición optimista y soleada. Este era Brawly, el líder del gimnasio de Dewford Town en la región de Oen, el personaje objetivo que Cynthia había entrado a la cueva para encontrar. Aunque Cynthia nunca había tratado con los líderes del gimnasio de Oen, había oído hablar de Brawly. Bruno, el miembro del alto mando tipo lucha de Kanto, una vez le mencionó a Brawly, diciendo que tenía un talento natural para las artes de lucha y que algún día podría convertirse en un miembro del alto mando tipo lucha. Vine a desafiar al gimnasio y escuché que estabas entrenando en la cueva, así que vine aquí. Cynthia presionó la tecla de interacción y respondió cortésmente. Ajá, ya veo. Lo siento, pero resulta que hoy es mi día de entrenamiento. Brawly parecía un poco avergonzado, rascándose la parte posterior de la cabeza con una risa. En ese caso, volveré al gimnasio para prepararme. Ah, por cierto, me pareció oír sonidos de batalla desde el nivel superior. ¿Estabas luchando contra Pokémon salvajes? No, miembros del equipo Rocket. Cynthia hizo que su personaje explicara lo que acababa de suceder. Brawly quedó atónito de inmediato. ¿Equipo Rocket? Extraño, ¿qué están haciendo en la cueva de granito? Se acarició la barbilla pensativamente por un momento y luego se giró para mirar a Cynthia. No vi a ningún miembro del equipo Rocket venir a este nivel. Parece que están operando en el segundo piso. Quizá busquen minerales en la cueva. En ese caso, subiré y me ocuparé de ellos. Con eso, Brawly se giró y se dirigió hacia el segundo nivel. Cynthia se quedó allí pensando, queriendo originalmente seguir y ver qué estaba pasando. Pero de repente se dio cuenta de que no muy lejos de ella, parecía haber un camino que conducía al siguiente nivel. Y de alguna manera, algo parecía llamarla en esa dirección. Después de una breve vacilación, decidió confiar en sus instintos y entró al siguiente nivel a través del pasaje. Después de un largo descenso, finalmente llegó al cuarto piso. Esta vez, el entorno no era oscuro sino brillantemente brillante. Cynthia podía ver claramente el paisaje que la rodeaba. Este cuarto nivel tenía un espacio enorme, con una oscuridad que se extendía a más de 10 metros de altura, y debajo había una vasta área abierta, completamente plana. En el centro de ese espacio abierto había un monumento de piedra. El monumento emanaba continuamente luz marrón, iluminando todo el espacio. Aparte de eso no había nada más aquí. La mirada y la atención de Cynthia se posaron naturalmente en el monumento de piedra. Solo esa única mirada hizo imposible para ella apartar la mirada. El monumento estaba densamente cubierto con algún tipo de símbolos, como estrellas dispuestas a lo largo del universo, misteriosos y profundos.
Mirando con atención, pudo ver que todas las luces del monumento en realidad provenían de estos símbolos. El resplandor subía y bajaba como si los misteriosos símbolos respiraran. Mientras tanto, los espectadores del streaming comenzaron a comentar. ¿Qué es esto? Es impresionante. No sé, no lo puedo entender, pero parece algún tipo de escritura. ¿No es Cynthia una experta en arqueología? Debería reconocerlo. Como dicen, los profanos buscan la emoción, los expertos buscan la técnica. Como principal estudiosa de mitología antigua de Sinnoh, Cynthia reconoció que se trataba de una escritura especial de una civilización antigua. Esta civilización había desaparecido en el río del tiempo, dejando solo fragmentos rotos. Incluso ella solo tenía una comprensión superficial de esta antigua escritura. La mayor parte era completamente incomprensible para ella. Los arqueólogos comunes ni siquiera sabrían que esta escritura existe. ¿Pero por qué estos personajes aparecían ahora en un juego, en el monumento ante sus ojos? Mientras Cynthia se sentía asombrada, inconscientemente controló a su personaje para acercarse al monumento. Pero al momento siguiente, ¡guau! Los símbolos del monumento se transformaron en rayos de luz que de repente se dispararon hacia el cielo. Chapter 30. The Temple en Regirok. Mientras los símbolos se transformaban en rayos de luz que se disparaban hacia el cielo, la pantalla frente a Cynthia se hundió en la oscuridad. Al momento siguiente, apareció una secuencia CG completamente nueva. En la caverna oscura, un rayo de luz brillaba desde una grieta en el techo. Dentro de ese resplandor, los símbolos marrones parpadeantes parecieron cobrar vida, girando en el aire y bailando con gracia. Pronto se dispusieron en dos filas, revelando varios espacios vacíos. Algunos otros símbolos flotaban separados a un lado, como satélites desviados de su órbita. Estos carecían de brillo luminoso, apareciendo en cambio de un gris apagado. En ese momento, la secuencia CG terminó y la interfaz del juego cambió. Ahora parecía un tablero de rompecabezas de palabras, mostrando claramente las dos filas de símbolos, con varios símbolos grises flotando y girando debajo, esperando la selección del jugador. Al ver esto, Cynthia de repente comprendió. Entonces, ¿y el jugador debía llenar las posiciones correctas con estos personajes? En cierto sentido, fue como un desafío de descifrado. Si el creador pudo diseñar un rompecabezas así, ¿significaba que realmente entendía el significado de estos antiguos caracteres? Al pensarlo, el corazón de Cynthia se aceleró. A ella ya le parecía impresionante que esta persona supiera tanto sobre Pokémon antiguos e incluso entendiera a dragones legendarios como Rayquaza. Pero nunca se imaginó que el creador del juego también conocería escrituras antiguas, posiblemente hasta un punto que superaría por mucho el suyo. Después de un breve silencio, Cynthia negó con la cabeza. No, y eso no podría ser correcto. La civilización que había utilizado estos caracteres se había extinguido hacía siglos, dejando atrás solo un puñado de textos dañados con contenido borroso e indescifrable, atesorados y almacenados en los museos clasificados de la Liga. Innumerables expertos habían intentado descifrarlos, pero el progreso era lentísimo. A pesar de años de esfuerzo, solo se había comprendido una pequeña parte de los símbolos. Cynthia había participado en esa labor. Entonces ella sospechó que el creador del juego simplemente se había topado con el conocimiento de este script a través de algún canal oscuro y lo había incluido para exhibirlo. ¿Y este acertijo de palabras? Probablemente el contenido era incorrecto y los símbolos estaban desordenados. Con suficientes intentos, cualquiera podía pasar. ¿Eso tenía que ser todo y verdad? Bien. Sin embargo, dado el historial del juego, Cynthia se sentía insegura. Su mirada se posó en las dos filas de texto antiguo. Los símbolos de color marrón amarillento brillaban débilmente y se balanceaban como si la impulsaran a avanzar. A partir de su experiencia como traductora, observó algunos símbolos que nunca había visto antes, otros que recordaba vagamente pero que nunca había traducido, y algunos que realmente reconoció. Por ejemplo, en la segunda fila, justo antes del tercer espacio en blanco, un símbolo se parecía a montañas con 3 picos, y el siguiente era un triángulo. Juntos significaban de la Tierra. Al mirar los símbolos flotantes que había debajo, de repente se quedó paralizada. Esperar. Entre ellos había 2 formas conectadas que se parecían a una mariposa, lo que significaba bendición.
El significado encaja perfectamente en ese espacio en blanco. ¿Podría ser y? Contuvo la respiración y primero intentó colocar dos símbolos desconocidos en el espacio en blanco. Se escuchó un chillido agudo, los símbolos fueron expulsados y una de las tres luces doradas en la parte superior de la interfaz se apagó. Los espectadores en la transmisión en vivo reaccionaron instantáneamente. ¿Entonces esto es un desafío de rompecabezas? Tienes que poner los símbolos correctos en los espacios en blanco y solo tienes 3 oportunidades. Qué lástima, parece que la primera suposición estaba equivocada. ¿No es Quintia experta en la escritura antigua? ¿Cómo pudo equivocarse? ¿Acaso estos símbolos fueron inventados por el creador? ¿Qué pasa si aprovechas las 3 oportunidades? Tengo un mal presentimiento y Quintia ignoró el chat. Tomando una respiración profunda, arrastró los símbolos en forma de mariposa hacia el espacio en blanco. Una luz marrón se arremolinaba mientras sonaba un timbre claro y la energía se extendía por el espacio. Los símbolos ocuparon su lugar y brillaron como si hubieran cobrado vida. Fue un ajuste perfecto. Esto demostró una cosa. El creador realmente entendió el significado de estos antiguos caracteres. Pero ¿cómo es posible? Estos provienen de una civilización perdida. En su sorpresa, Quintia se dio cuenta de algo. Si ese fuera el caso y podría usar este rompecabezas para ayudar a descifrar los otros símbolos. Sus ojos se iluminaron mientras los estudiaba cuidadosamente. Como arqueóloga mitológica, sabía que descifrar las escrituras antiguas era más difícil al principio, cuando casi nada se entendía. Normalmente, los investigadores solo podían avanzar lentamente mediante repetidas conjeturas. Pero aquí podía obtener retroalimentación instantánea y precisa. Después de pensarlo un minuto, colocó 2 símbolos más en un espacio en blanco. Se escuchó un timbre. Correcto de nuevo. Su paso se aceleró. Estrella y luna y oscuridad y roca y un espacio en blanco tras otro se iluminaron, enviando la transmisión en vivo a un frenesí. Como se esperaba de un mitólogo. Verdaderamente profesional. No tengo ni idea de cómo lo hace. ¿Alguien podría explicarlo? Pasó el tiempo. El sudor perlaba la frente de Quintia. Cuando se llenó el último espacio en blanco, todos los caracteres se congelaron. Retumbar. La caverna se sacudió violentamente. Una sombra enorme surgió del suelo. La pantalla se volvió negra. Otra secuencia CG. Se oían tambores apremiantes. La caverna se estremeció, y cayeron rocas y polvo. Una estructura colosal, parecida a un templo, se elevó de la tierra, cubierta de símbolos marrones brillantes. La música orquestal sacra creció. Dentro del templo había un enorme Pokémon, de más de 10 metros de altura, su cuerpo estaba hecho de rocas marrones y grises perfectamente encajadas. 7 tenues luces grises, dispuestas en forma de H, marcaban su cabeza. La vista dejó a los espectadores sin palabras. El templo emergió por completo, con sus pilares cubiertos de caracteres antiguos y parpadeantes. El enorme Pokémon se apoyaba inmóvil contra él, irradiando un poder puro y primitivo. La cámara hizo una panorámica hacia arriba, revelando su escala completa antes de desvanecerse a negro. Cuando la interfaz regresó, el pequeño personaje de Quintia estaba frente al templo, apenas alcanzando las piernas del Pokémon. El chat explotó. Madre mía. ¿Qué es eso? ¿Sigue siendo un Pokémon? Tiene que ser legendario. Esto es una locura. La calidad es increíble incluso con la compresión de transmisión en vivo. La mayoría de los espectadores nunca se habían topado con tales seres. Incluso los entrenadores profesionales rara vez los veían. Pero todos tenían el mismo pensamiento. Gigante legendario. Quintia se quedó congelada. Ella lo reconoció al instante. Regirok es uno de los titanes legendarios de la región de Oen. Los había estudiado extensamente, aunque no los había visto en 1000 años. Una vez, se unió a una expedición a una ruina cerca de Petalburg Woods, donde encontraron murales de Regirok y Regice, aunque el mural de Registel había sido destruido. Ahora, ver a Regirok con tantos detalles le produjo una gran emoción. Coincidía exactamente con los murales antiguos, pero era mucho más realista. Eso significaba una cosa. El conocimiento que tenía el creador de Regirok superaba con creces el de la gente común. Quizás incluso lo haya visto en persona.
Y si sabía tanto sobre Regiroki, ¿sabía también sobre Rayquaza y otros gigantes legendarios? ¿Quién era él exactamente? Los ojos de Quintia se endurecieron. Tenía que completar esta carrera y contactar al creador.